Bueno gente, en este UFC Fight Night, o sea el que tuvimos ahora el fin de semana, el sábado, estuvo bien interesante la pelea coestelar y la estelar. En general fue un evento bastante bonito donde hubieron algunos caos, donde hubieron algunas sumisiones. Fue un evento desde mi punto de vista bastante entretenido, me gustó bastante, pero específicamente en este video quiero hablar sobre la pelea coestelar que ocurrió en ese UFC Fight Night. Y les estoy hablando de la pelea que ocurrió entre Anthony Smith y Johnny Walker. Johnny Walker, como todos saben, sale ganador de esa pelea por una decisión unánime. Pero al parecer, desde mi punto de vista, fue correcta esa decisión unánime. Yo vi ganador, por supuesto, a Johnny Walker. Las tarjetas creo que fueron 30-27, 30-27. Y pues la que estuvo un poquito más apretada fue 29-28. O sea, fue desde el punto de vista de los jueces una pelea que ganó con amplia superioridad. O sea, desde el punto de vista de los jueces les estoy hablando. Incluso desde mi punto de vista yo creo que incluso la pelea estuvo un poco más cerrada, ¿no? Pero los jueces la vieron bastante abierta a favor de Johnny Walker. Y sí es cierto de que Johnny Walker, sobre todo en ese primer asalto y en ese quinto asalto, porque el segundo asalto estuvo bastante cerrado desde mi punto de vista, pero en estos dos asaltos de punta, el primero y el último, creo que se mostró se mostró totalmente superior al mismísimo Anthony Smith. Demostró mucho más pegada, demostró mucho más agilidad, juego de piernas, etcétera. Golpeó mucho más, tuvo muchos más golpes significativos, incluyendo los knockdowns que logra hacerle a Anthony Smith específicamente en ese primer asalto. Y ya en el tercero, por supuesto, también logra conectarles, en algunas ocasiones logra conectar a Anthony Smith y lo deja medio droggy. Y al final, bueno, se come unas rodillas también bastante fuertes, etcétera. Por un lado vimos a un Anthony Smith, yo creo que un poco abrumado, diría yo, un tipo que si bien pudiéramos pensar que había preparado cierto plan para la pelea, debido a que incluso entró y como que levantaba la pierna la pierna de apoyo de adelante, ¿no? Creo que estaba guardia derecha, cambiaba mucho la guardia de Anthony Smith también, pero cada vez que estaba a cualquiera de las dos guardias, pues intentaba mantener el pie delante como elevándolo para evitar precisamente las low kick, que independientemente de que él hiciera eso, Johnny Walker logra conectar muchísimas low kick bastante fuertes desde mi punto de vista, que yo creo que también sacaron un poco de balance lo que era el juego que tenía preparado Anthony Smith para esta pelea. Smith se vio superado sobre todo por esas low kick, pero también lo que es el juego de piso. No pudo aplicar ningún juego de piso. Logra en el primer asalto un derribo. Yo creo que también ese derribo fue un poco abrupto debido a que había recibido un knockdown hacía poquito tiempo y como que estaba cayéndole una lluvia de golpes por parte de Johnny Walker, y entonces él aprovecha una especie de hueco en ese momento que Johnny Walker, por supuesto, estaba volcado hacia adelante para culminar la pelea en ese mismo primer asalto. No lo logra y precisamente Anthony Smith aprovecha como que un hueco, un lapsus, un pequeño momento en el cual Johnny Walker ya no estaba pegando lo suficientemente y pues aprovecha y hace este derribo. Un poco que agarra también a Johnny Walker desubicado, digamos así, y logra hacerle ese derribo. Pero Johnny Walker, desde mi punto de vista, mostró bastante sobriedad en ese momento. Sí se vio que como que Anthony Smith estaba aprovechando ese momento en el cual él estaba en la posición superior, en la posición desde arriba, en la posición de ventaja, ahí en el suelo, para recuperarse un poco porque realmente lo había tocado. Realmente Walker logró conectarlo de manera efectiva en ese momento. Le hizo un knockdown bastante potente desde mi punto de vista, cayó. Y yo creo que se salvó un poco también por esa habilidad que tiene precisamente Anthony Smith en lo que es su juego de lucha, su juego de grappling. Y aprovechó muy bien la situación para recuperarse. Se recupera, pero en ese mismo momento también, cuando ya después que se recupera un poco, que intenta incluso hacer un que otro golpe de ground and pound, que no logra hacer mucho, realmente no hizo mucho daño en ese momento. Como les digo, se estaba prácticamente recuperando de un knockdown que había sido bastante fuerte desde mi punto de vista. Entonces Johnny Walker, después de estar en esa posición de desventaja, logra levantarse y logra hacer él, en este caso, un takedown. Por lo tanto, se lleva ese primer asalto de a calle, a pesar de toda la cantidad de golpes, todas las low kick que logró conectar y todos los golpes significativos que fueron mucho más de los que conectó Anthony Smith. Entonces, en un segundo asalto también vimos, ya como les dije, una pelea un poquito más cerrada. Anthony Smith encontró un poco mejor los tiempos, logró conectar uno que otro muy buen volado de derecha que no diríamos que no le hicieron mucho daño a Johnny Walker, pero sí lo sacaron de balance en ciertas ocasiones, ¿no? Aparte de todo esto, creo que Anthony Smith no intentó llevar la pelea más veces al suelo, aunque sabemos que Johnny Walker no es precisamente un manco en lo que es el suelo. Es un tipo que se sabe defender muy bien, es un tipo que tiene un jiu-jitsu bastante bueno en lo que es
el suelo, en lo que es su juego de suelo. Por lo tanto, la pelea prácticamente no la tuvimos en el suelo. Sí hubieron ya al final, digamos que en el tercer asalto, perdón, uno que otro intento más de derribo por parte de Anthony Smith, pero que Johnny Walker supo defender perfectamente y continuaron las acciones en lo que es la pelea de pie. Que por supuesto Johnny Walker es un tipo que domina muy bien en lo que es el striking. Es un tipo bastante impredecible, es un tipo que tiene una calidad técnica en lo que es el striking bastante buena desde mi punto de vista. Se mueve bastante rápido, incluso para esa división de las 205 libras, que no es precisamente una división que esté cargada de peso, ni mucho menos como los pesos pesados, pero sí se mueve bien para estar dentro de la división de las 205 libras. Hay una cosa de Anthony Smith que me llamó mucho la atención y era de la forma en que estaba estático. Prácticamente no se movía hacia los laterales, era simplemente hacia adelante y hacia atrás, y por supuesto, al ser un peleador bastante estático, pues conseguía Johnny Walker conectarlo en muchísimas ocasiones, sobre todo en la zona baja del cuerpo. Incluso también levantó una que otra patada a la cabeza, que no conectó, o sea, no conectó de manera limpia, casi todas se quedaban en la guardia, incluso algunas fueron esquivadas por parte de Anthony Smith, pero que llevaban muy malas intenciones y muy probablemente él estaba buscando alguna combinación de patada abajo y patada arriba para sorprender en algún momento y buscar una finalización. Sí lo intentó, sí intentó alguna finalización, sí intentó terminar con esa pelea, con su striking, pero no lo logró. Anthony Smith demostró que tenía también bastante fuerza o bastante resiliencia al daño, bastante buena asimilación a los golpes que recibió por parte de Johnny Walker. Si hubiese sido otra pelea con otro peleador en otro momento, muy probablemente cualquiera de los golpes que conectó Johnny Walker, cualquiera de esos golpes bien efectivos que logró entrar a la guardia de Anthony Smith, hubieran dejado cao a cualquier otro peleador dentro de esa misma división. Y bueno, desde mi punto de vista, creo que Johnny Walker, luego de ese KO que recibió por Yamaha Hill, recuerden que ese KO fue verdaderamente estrepitoso, fue un KO bastante fulminante. Yo creo que a partir de ahí hizo como un switch en su cabeza, hizo como un cambio en su cabeza. Y actualmente se ve, o por lo menos lo que yo pude ver en esa pelea, que el tipo se está preparando bien. Porque, por ejemplo, en esa pelea no solamente se vio muy bien a la hora de los desplazamientos, a la hora de lanzar golpes, a la hora de no mantenerse estático, incluso a la hora de defender derribos, sino que también, desde mi punto de vista, se mantuvo con una buena condición física, porque incluso ya en el tercer asalto, cuando veíamos que Anthony Smith estaba sumamente lastimado, o digamos que estaba sumamente afectado a lo largo de la pelea por todo lo que conllevó la pelea, incluso se veía bastante afectado en lo que era su cardio, se veía bastante lento, bastante cansado. Y por otro lado, Johnny Walker se vio, desde mi punto de vista, en condiciones óptimas. También se veía un poco cansado, pero se veía mucho mejor que Anthony Smith. Y muy probablemente, si continuara entrenando de la manera que supuestamente lo está haciendo, o que parece que lo está haciendo, por lo que vimos en esta pelea, pues puede que Johnny Walker llegue por fin a pelear por un cinturón, como muchos pensábamos al principio de la carrera de Johnny Walker que iba a llegar, porque fue un tipo que entró ganando en la UFC, que consiguió como 3 o 4 victorias consecutivas, creo que fueron 3, y luego pues recibe una derrota. Pero entre esas 3 primeras victorias consecutivas que consiguió, entre ellas, la primera fue por una decisión unánime, como todos recordamos, pero las otras 2 fueron por unos KOs espectaculares y KOs bastante rápidos. En el primer asalto las 2, una en el segundo 16 creo que fue, y la otra en el primer minuto con 1 segundos. O sea que era un tipo que se veía bastante potente para la división de las 205 libras, que venía como con un hambre bastante fuerte, pero luego creo que empezó a hacer ciertas cosas de indisciplina, ciertas cosas de indisciplina a la hora de entrenar, a la hora incluso de los mismos festejos que hacía dentro del octágono, como recuerdan aquel festejo que él hace como deslizándose en el suelo, como haciendo una especie de gusano en el suelo, y termina lesionándose el hombro. Por lo tanto, parece que ha madurado un poco y ha dejado de hacer este tipo de cosas, porque incluso en esta pelea contra Anthony Smith, al final, cuando gana, pues no hace cosas estúpidas. Sí salta a la cerca, ¿ok? Y va con Yamaha, pero fue bastante respetuoso desde mi punto de vista. Creo que Johnny Walker tampoco ha sido el tipo súper irrespetuoso en ningún momento con ningún peleador, pero no hizo las cosas estúpidas que por regla general hace él. Todas esas cosas de tirarse en el suelo, de hacer piruetas, cosas que no necesariamente tendrías que hacer para evitar este tipo de lesiones tontas que te pueden ocurrir, como precisamente la que le ocurrió a él. Pero como les estaba diciendo, luego de ese KO frente a Yamaha Hill, que por cierto, antes de ese KO ya había perdido en otra ocasión, o sea que venía con 2 derrotas consecutivas. Okay, en total creo que tiene 8 victorias dentro de su carrera, dentro de la UFC, y tiene 4 derrotas. Pero 2 de esas 4 derrotas fueron consecutivas. Y luego de esas 2, o sea que entre ellas está la que perdió contra Yamaha Hill con un KO
verdaderamente fulminante, como les dije. Luego de todo eso, encadena 3 victorias consecutivas. Por eso les estoy diciendo que desde mi punto de vista, creo que ha hecho un cambio no solamente en su entrenamiento, sino también en su forma de pensar, en su mentalidad. Es un tipo que parece que se está dedicando al 100% a su trabajo actualmente. Creo que ahora sí se está dedicando al 100%. Y entre esas 3 peleas que consiguió consecutivas, pues creo que tiene solamente un KO de esas últimas 3 y las otras 2 han sido una por sumisión. O sea, de las últimas 3, 2 por finalización y esta última por una decisión, y fue una decisión unánime. Que yo creo que sí era una decisión unánime, quizás no tanto como para un 30-27 como lo dieron 2 jueces, pero sí fue una decisión unánime. Creo que hizo mucho más en la pelea, hizo mucho más por ganarla, conectó mucho mejor, hizo mucho mejor las cosas que Anthony Smith. Anthony Smith, desde mi punto de vista, se vio un poco desmejorado, como les dije. Se vio con un cardio bastante comprometido, ya a finales del segundo asalto, diría yo, hasta el tercero, se vio bastante desmejorado en lo que era su cardio. Y Johnny Walker aprovechó muy bien la distancia, aprovechó muy bien incluso el cardio que tuvo, cómo se reservó para llegar hasta ese tercer asalto. Creo que aprovechó muy bien todas las instancias de la pelea. Defendió muy bien cuando lo tuvo que hacer y atacó muy bien cuando lo tuvo que hacer. Y creo que este Johnny Walker puede traer sorpresas en un futuro en la división. Por supuesto, ¿qué pasaría en un enfrentamiento con Jamahal Hill en un futuro? Pues no lo sé. Habría que ver incluso otra pelea más de Johnny Walker. Porque si bien le ganó al actual número 5, que es precisamente Anthony Smith, y ahora se ubica en una posición bien privilegiada o bien cerca de pelear por ese cinturón, creo que no va a ser el próximo en pelear. Creo que primero, por supuesto, está Jiri Prochazka y luego hay que ver quién ponen por medio, o incluso pudiera ser él, pero yo creo que si la pelea entre Jamahal Hill y Jiri Prochazka se lleva a dar a cabo, yo creo que Johnny Walker tiene que hacer una pelea más. Y en caso de que gane esa pelea más, si es con un top de la división, por supuesto, con un top 5, con otro top 5, porque yo creo que ahora él entra en ese top 5. Creo que va a desplazar, por supuesto, a Anthony Smith y pudiera entrar en un top 4 o top 5, cualquiera de las dos. Yo considero, desde mi punto de vista, hay que ver cómo la UFC acomoda los rankings en este momento, cómo acomoda los rankings de esa división de las 205 libras. Pero yo creo que ahora mismo está posicionado Johnny Walker en un momento privilegiado, creo que está en un lugar correcto, y si continúa haciendo las cosas bien, como al parecer las está haciendo, creo que pudiéramos ver a un Johnny Walker peleando por el cinturón. No me atrevo a decir que ganándolo, pero sí peleando por él. Hay que ver cómo sigue evolucionando, hay que ver incluso otra pelea más de él. Pero se vio muy bien desde mi punto de vista en esta última pelea frente a Smith. Smith sabemos que es un tipo muy peligroso, sabemos que es un top 5 bien peligroso de la división y que por lo tanto era un punto a medir, era un escalón a medir, a ver si Johnny Walker estaba preparado para entrar ahora sí, que con esos animales que están en el top 5 de la división. Así que nada, gente, yo lo dejo por aquí, no olviden de suscribirse y regalarnos un like. Nos vemos en el próximo video.